Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Armando Diálogos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a cambiar un poquito nuestro formato y abordar un tema que creo que a todo el mundo nos tiene interesados y preocupados en el mejor sentido de la palabra, que es precisamente la asunción al poder de nuestro nuevo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bien, yo siento y percibo en la sociedad, digamos, tres grandes conductas. Una primera gran conducta de quienes lo apoyan, quienes tienen grandes esperanzas en el nuevo presidente, quienes votaron por él, que como usted sabe no fueron pocos mexicanos, fueron 30 millones de mexicanos, el 53% de los votos, y subrayar que aquí en Durango rebasó Andrés Manuel López Obrador en el estado más de 300,000 votos, que no es una cifra menor. En ese sentido, pues mucha gente está esperanzada en este nuevo gobierno, que como muchos analistas lo han descubierto, está basada mucho en el enojo, en el encono, en la desesperación de muchas gentes por su situación económica, por la inseguridad y otros problemas. Y por otro lado veo a un sector neutral, vamos a decirlo así, de alguna manera, entre la incertidumbre, pero también entre la confianza, que seguramente por este fenómeno de que pues, los mexicanos tendemos al optimismo, tenemos que hacerlo de alguna manera también ante los problemas, no puede uno derrotarse, pues este sector está teniendo una actitud de el beneficio de la duda, de el tener esperanza de alguna manera, tal vez no al 100% como los seguidores de López Obrador, pero sí están con una apertura para ver qué es lo que va ocurriendo y va sucediendo en el país. Y tendríamos un tercer sector que es importante, sobre todo en la capital del estado de Durango, yo lo observo así, donde hubo la mayor parte de los votos, por ejemplo, de Acción Nacional y de sus aliados, arriba de 100,000 votos, donde hay preocupación, donde hay incluso temor, y donde incluso se han escuchado voces y expresiones que uno puede considerar extremas, como por ejemplo tratar de, ya en este momento, tratar de equiparar a López Obrador con Hitler, con el fascismo, con Stalin, etcétera, y de alguna manera asociarlo con, vinculado a la visita que hizo Nicolás Maduro con lo que está pasando en Venezuela, que era mucho de lo que se trató de vender durante la campaña electoral, una especie de campaña de miedo, en el sentido de que México podría enfilarse a constituirse en una nueva Venezuela. Y bueno, pues hay ese sector que está preocupado, un sector que pudiéramos de alguna manera definir como conservador tradicional y que en su ámbito de sus creencias profundas, pues tienen el temor de lo que pueda ocurrir, tienen la preocupación de que sus intereses no van a estar bien representados, que al contrario van a ser lesionados con este nuevo gobierno, y bueno, están en esa circunstancia. Y de hecho, pues toda la oposición a lo que es el gobierno López Obrador está en esa incertidumbre y todavía no ubico muy bien cómo, o no ubican ellos muy bien cómo se van a posicionar y a plantear el poder enfrentar esta nueva circunstancia que vive el país. Ahora, algo que es cierto es que como este gobierno sí es un gobierno de cambio, mucho más que otros anteriores, es decir, si uno analiza los cambios que hubo con los gobiernos de Fox y Calderón en relación con el priismo, pues hubo cambios pues no muy radicales, hubo algunos cambios pequeños, limitados, parciales. Si uno compara y se acuerda que Peña Nieto prometió un cambio, así lo dijo el presidente del cambio, en relación sobre todo a los fracasos de Calderón, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, en que no hubo muchos resultados económicos y que el PRI con Peña Nieto nos prometió que ellos sí sabían gobernar y la verdad es que resultaron un desastre. El gobierno de Peña Nieto termina terrible y espantosamente mal. Y en ese sentido, bueno, pues no hubo grandes cambios, no hemos visto grandes cambios. Y este gobierno sí se plantea hacer cambios, porque es un gobierno con un signo diferente. No es, y habría que decirlo, un gobierno totalmente ideologizado,
radicalizado en términos de planteamientos dogmáticos o de principios ideológicos radicales, como por ejemplo plantearse la socialización de los medios de producción o algunas medidas muy revolucionarias, pero sí se plantea cambios que van a modificar las estructuras, y todos los cambios generan incertidumbres, todos los cambios generan resistencias, todos los cambios son difíciles, aun aunque esos cambios pudieran ser positivos. En ese sentido, bueno, pues hay muchas noticias, hay muchos indicadores, muchas cosas que se han estado declarando. Incluso ha sido algo muy atípico, un presidente que apenas acaba de tomar posesión y ya tenía un protagonismo muy importante, muy fuerte en los medios de comunicación. Ya el hecho de que Morena tuviera mayoría en el Congreso Federal les permitió hacer algunos cambios legales importantes, y bueno, pues ya estamos dentro del mundo de los cambios, y bueno, pues tendríamos que tener una actitud perceptiva a que las cosas van a irse modificando, más allá de nuestros miedos y nuestras creencias, tratar de escuchar y de ver las propuestas, y eso no significa no perder nuestra capacidad crítica. Creo que la capacidad crítica, la capacidad que tengamos nosotros de proponer cosas, de ver que no todo lo que proponga el nuevo gobierno tal vez esté bien hecho o bien diseñado o bien implementado, pues hacer las observaciones necesarias, porque efectivamente vivimos en nuevos tiempos de democracia, tiempos inéditos, y bien, también hay que decirlo, los gobernantes y los partidos en el gobierno pues no pueden ser perfectos. Seguramente habrá excesos, habrá algunas cuestiones con las que no estemos de acuerdo, y bueno, pues ahí es donde se habrá de construir los contrapesos, y los partidos y fuerzas de oposición habrán de canalizar y de buscar cómo tratar de darle respuesta a este tipo de problemáticas y de situaciones. Pero sí subrayar que esta circunstancia es muy interesante, cómo se están dando estos cambios, y habrá también que decirlo, y lo reitero, este sector mayoritario que votó por López Obrador tiene esperanzas, está depositando una gran confianza en este gobierno. El hecho de que en la Plaza del Zócalo se haya reunido muchísima gente sin necesidad de grandes recursos y de movilizar grandes cantidades de personas, que mucha gente fue por pie propio a esta asunción de López Obrador en el Zócalo, pues demuestra, además de los ratings, se habla de que hubo más audiencia que en la final de fútbol del Mundial, en la toma de posición de López Obrador. Entonces hay interés, hay esperanza, hay fe en que estos cambios puedan ser positivos en el país, y bien, pues así la democracia, se le está dando oportunidad a un nuevo proyecto social, a tratar de impulsar cambios para resolver los graves problemas que tenemos, porque eso también hay que reconocerlo y decirlo. Hemos venido arrastrando grandes problemas que no han encontrado una solución adecuada. De hecho, es muy interesante que en este discurso de toma de posesión de López Obrador se centró gran parte de él precisamente en hacer un cuestionamiento, una crítica a los más de 30 años, los últimos más de 30 años de neoliberalismo en México, de sus muy pequeños resultados en términos de economía, de distribución de la riqueza, y sobre todo cómo este modelo neoliberal se engarzó, se alió con la corrupción y agravó los problemas de México en términos de que no tuvimos desarrollo económico, no tuvimos una mejor distribución de la riqueza, y pues nos metimos en el asunto de la delincuencia, la inseguridad y la violencia. Entonces, él se centró en esa parte porque, bueno, esa es la manera en la que está fincando y sosteniendo su proyecto de cambio, centrado entre otros puntos, en el asunto de combatir la corrupción y la impunidad, planteando algo muy interesante, planteando el asunto de un borrón y cuenta nueva, que no es olvido, pero sí es una especie de perdón, y de aquí en adelante construir en México un país donde las reglas, las normas sean diferentes, donde los comportamientos y las conductas se regulen por la honestidad y no por la corrupción, por el castigo a quienes cometan actos ilegales e injustos, y por lo tanto acabar con la impunidad. Todo esto lo iremos viendo, lo iremos viviendo, y es un gran reto el que se está planteando el nuevo gobierno, y los ciudadanos, que no podemos estar al margen de todo esto, debemos ir observando y debemos, en la medida de lo posible, ir participando para que estos cambios realmente se vayan cristalizando en un mejor país. Seguimos adelante en un momento más.